cosas que debéis hacer, cosas que no debéis hacer. Os voy a poner diferentes casos, diferentes ejemplos de cómo nos debemos de plantear a la hora de contestar el examen teórico para poder sacar un mejor resultado y que todos aprobemos, ¿vale? Aparte de algunas pautas que podéis utilizar si queréis. Después os voy también a decir lo que vamos a hacer en las próximas clases. Sobre todo en la siguiente no voy a hacer prácticamente nada de teoría, solamente corregiremos una entrevista que os propuse en la clase anterior, ver y analizar qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, y os propondré diferentes entrevistas y vosotros lo que tenéis que hacer es analizarlas. Así en la siguiente clase lo que haremos es analizar esas diferentes entrevistas, ejemplos de entrevistas que son reales. Aparte de mirar algún que otro test de personalidad para que también veáis cómo podéis contestar. En cuanto al cómo afrontar una oposición, muchas veces en las oposiciones no basta con haber estudiado, nos hemos encontrado en un montón de ocasiones gente que va súper bien preparada, gente que ha estudiado muchísimo, pero que no saca la oposición. Es verdad que ha estudiado muchísimo, ha hecho muchísimos exámenes, como estamos haciendo todos nosotros, y incluso habiendo recibido muy buenas clases, muchas veces no aprueba. ¿Por qué no aprueba? Porque la forma en la que ha afrontado el examen no ha sido lo suficientemente correcta o la más óptima para sacar el mejor resultado posible. El día que realmente nosotros nos sentamos al examen, ya eso no es un simulacro, ya eso es la realidad. Y mucha gente, aunque exactamente eso haya recibido las mejores clases, ha estudiado muchísimo, cuando se presenta en la situación real, tiene el batacazo. Cada cosa que hagamos en este examen, cada cosa que hagamos en esa situación real, va a ayudar o no a pasar las pruebas a las que nos estamos enfrentando. La preparación no lo es todo, es como nosotros afrontamos las situaciones. Por eso he dicho que os he hecho una serie de recomendaciones, útiles a mi parecer y errores que se cometen y que a veces ni nosotros mismos, los que estamos realizando el examen, somos conscientes de que estamos cometiendo esos errores. Estos errores, aunque algunos pueden parecer un poco tontos, son errores que se han ido sacando de situaciones que son reales. O sea que a veces parece que las cosas están muy claras, pero los nervios nos traicionan y metemos la pata en cosas que son tonterías, ¿vale? Algunos opositores no conocen, no sé si cada uno de nosotros o cada uno de vosotros conocéis la forma en que se puntúa el proceso selectivo. Por ejemplo, un caso que es verdad que el examen se puntúa de 0 a 10, supongo que todos lo sabéis. Pero sacando un 5 en el examen es suficiente para aprobar para pasar a la siguiente prueba. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que no tenemos que sacar un 8 o 9, que nosotros tenemos que ser conscientes que si sacamos un 5 vamos a pasar a la prueba siguiente. Bueno, pues hay gente que por los nervios ha tomado una serie de riesgos y en vez de sacar un 5, por ese riesgo mayor que ha asumido, se ha quedado a mitad del camino y no ha superado la prueba. Hombre, es verdad que es aconsejable que si podemos sacar la mayor nota posible, o es mucho que mejor, pero que seamos conscientes que si nosotros sacamos un 5, la prueba la pasamos y la sumamos. ¿Esto a qué ayuda? Más que nada es algo mental, es decir, si nosotros somos conscientes que con un 5 ya estamos superando la prueba, podemos estar mucho más relajados mentalmente y no ponerme una expectativa o un nivel tan alto. Muchas veces, muchas personas tienen unos recursos que están por debajo de las expectativas que se proponen. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay un desfase entre esas dos cosas, tu mente no te juega una buena pasada y nos quedamos a mitad del camino. Por eso es mejor nosotros ponernos una expectativa un poco más baja con los recursos que nosotros tengamos o la preparación que hayamos tenido, y así seguramente el resultado sea mucho más óptimo de lo que esperamos y mucho más real de lo que nosotros podemos pensar o tener en nuestra imaginación. Es decir, cada uno de los exámenes de la oposición es eliminatorio, eso sí que creo que lo sabéis todos.
En aquellos que puntúan teórica y física hay que obtener solamente un 5 para pasar a la siguiente prueba. Y los que no puntúan, psico y ortografía, se va a establecer una nota de corte. Es decir, el que puedas obtener la plaza o no, no es aquel que vaya a tener la media de las pruebas puntuales, de las que puntúan, sino el que pase todas y cada una de las pruebas, incluyendo la entrevista personal. Esto me parece muy importante recalcarlo porque muchas veces hemos visto en muchos de vosotros que nos centráis en una serie de pruebas y la otra no la habéis trabajado tanto o preferís trabajarla mucho más adelante. ¿Qué ocurre? Que yo puedo prepararme muy bien estas pruebas, pero si después las otras pruebas no las voy a pasar, no me vale de nada sacar una pedazo de nota en las otras dos, porque como hemos dicho, todas las pruebas son antes, o todas las pruebas tienen que pasarse. Esa es la forma de tener la plaza. Normalmente los exámenes, como supongo que sabéis, los que estáis haciendo, los simulacros que estáis haciendo, son tipo test y suelen tener unas 100 preguntas. Por si alguien no lo sabe, estas pruebas pueden incluir preguntas que pueden o estar o no en los temarios que nosotros disponemos, en la forma de estudiar que nosotros tenemos y los temarios que tenemos. Es decir, que hay un 70-80% que van a ser preguntas asequibles para nosotros y el otro 20% es muy probable que sean súper rebuscadas o súper específicas que tendría que ser un experto para poder contestarlas. Tenemos que ser conscientes de que dentro de esas 100 no todas las vamos a saber. Normalmente eso, hay un 70, un 80% que sí corresponde o una persona que ha estudiado y que se ha preparado va a saber contestarla, pero tenemos que ser conscientes que hay un 20% que no vamos a saber contestar. Ese 20% o bien son preguntas que ni hemos encontrado en el temario o que ni hemos visto ninguna de las veces, o puede ser que sean tan súper mega específicas que eso va a suponer que tendríamos que ser personas muy doctas, muy expertas en la materia para poder responderla. Tenéis que ser conscientes de eso, de contar con ese 20% que seguramente no sepamos. Sí que es verdad que nosotros, como habéis podido comprobar y en los exámenes simulacros que se están poniendo, se están buscando súper rebuscadas para eso, para que vayáis con un nivel súper alto y lo estamos poniendo con una dificultad para que cuando lleguéis a la situación real estéis totalmente preparados. Pero bueno, que contéis con que hay esa parte que es difícil de poder responder, ¿vale? Así que debemos identificar muy bien, tenemos que ser muy inteligentes en las que estamos totalmente seguros que vamos a saber contestar. Si vamos muy bien preparados, como vamos cada uno de vosotros, vais cada uno de vosotros, lo aconsejable es contestar entre un 65 y un 70%, eso es lo aconsejable, de forma segura. Y después cada uno de vosotros, pues a vuestro juicio queda si queréis contestarla o no. Mi consejo, el consejo que yo doy siempre, yo no contestaría todas las preguntas, ahí estamos asumiendo un riesgo muy fuerte. El contestar las 100 preguntas, a mi punto de vista, es casi un suicidio. Estáis arriesgando un montón y os podéis encontrar con que al final esos fallos que os están restando, a lo mejor ese 60 o 70% que vosotros tenéis de seguridad que estáis contestando, no estáis contestándolas todas bien. Y tenéis que contar con ese restante, que eso va a ser fallos que os van a eliminar. Punto. Pues hay que saber con una total seguridad el 80%, el 90% es casi imposible, es que eso ya se ha visto durante toda la convocatoria y es casi imposible saber esa totalidad. Así que si estamos contestando todas, nos estamos jugando un 10-20% a la quiniela prácticamente, porque normalmente entre los nervios, esas preguntas rebuscadas, esa tan específica, eso está haciendo que nosotros estemos jugando con un porcentaje que va a suponer que podamos perder la prueba. Yo os voy a proponer ahora unos 5 casos más o menos que son reales, que han pasado de la realidad, que está basado prácticamente en la estadística y para que vosotros veáis el riesgo que estamos corriendo según la preparación o según el grado de seguridad que nosotros tengamos en las preguntas que se nos han planteado. El caso 1. Vamos a suponer que yo decido que voy a contar las 100 preguntas. 60
de esas 100 preguntas, estoy casi seguro de que las sé. El 30 preguntas, yo dudo. Y 10 la hago así como a sorteo, contesto las 100. Seguramente esto va a ser un suspenso. Y estoy hablando de probabilidades, de pura estadística. Imaginando que de esas, vamos a suponer que de esas 60 preguntas que estamos casi seguros, seguramente todas no las voy a contestar bien. Vamos a suponer que acertamos 50. Que de las 30 que yo dudaba, que lo he hecho porque estaba dudando, pues acierto 10. Y que las otras 20 las fallamos. Lo que hemos jugado, como hemos estado jugando a la quiniela, como hemos visto, hemos acertado el 50%. O sea, las últimas, que hemos dicho que esas 10 las hacíamos a sorteo, acierto el 50%. Es decir, tengo 5 fallos y 5 aciertos. Por lo tanto, 50 más 10 más 5, yo tengo 65 puntos. Ahora tenemos que restar los fallos. Han sido en un total de 35 fallos. Que por 0,5 tienes 17,5 puntos que hay que restar. Por lo tanto, el resultado final de mi examen por haber contestado a las 100 serían 47,75 sobre 10. Esto yo estoy poniendo estadísticamente en el mejor de los casos, ¿vale? El caso 2. Vemos si contestamos las que estamos casi seguros, que son 60. Acertamos de esas 60, 50 y 10 fallamos. A 50 le quito esos 10 fallos, que vemos que cada uno de esos fallos son 0,5 lo que tenemos que restar. El total es un 4,5, es lo que yo sacaría. En este caso, como la seguridad que nosotros tenemos solamente es sobre 60, aquí por fuerza, como está muy cerca del 50%, tendríamos que arriesgar, sí o sí, y contestar de aquellas que dudamos. ¿Vale? Estos ejemplos los estoy viendo para ver, vosotros tenéis que saber, como he dicho anteriormente, saber identificar esas que estamos seguros. Una vez que nosotros identifiquemos, en cuál estamos seguros, utilizar cada uno de estos casos, que quiero que lo pongáis en práctica en los siguientes exámenes, ¿vale? Y que veáis si estas estadísticas os están funcionando o no. En el caso 3, yo voy a contestar 75 preguntas, de las cuales 70 estoy casi seguro. Las otras 5 estoy dudando. De esos 70 acierto 65 y de las que dudaba acierto 2. Son 67 aciertos menos 8 fallos que tengo. En este caso, sobre 10, pues tengo 6,3. En este caso, como podéis ver, hay 75 preguntas en las que tengo seguridad, se aleja bastante del 50%. Por eso aquí yo no arriesgaría mucho más, la verdad. Caso 4. Estoy completamente seguro de 60 y las otras es que no me suenan absolutamente nada. No estoy seguro. Es preferible contestar esas 60 y no arriesgar mucho. De las 60 acierto 58 y tendría un 5,7. En el caso 5. Si no sabéis ni siquiera, a mí que este caso sería que vengo que no presentéis, pero vamos, que no tenéis mucha idea o no lo habéis preparado muy bien, pero bueno. Si no sabéis incluso ni 50 preguntas totalmente seguras, aquí hay que arriesgar aparte, pero lo justito, ¿vale? Porque es que no tengo ni 50 de las que puedo tener totalmente seguridad. El aprobar o el suspender en este caso, si ni siquiera tengo 50 con las que yo cuento con seguridad, va a pender de un hilo. Aquí va a ser mucho el factor suerte. Habrá preguntas que te van a sonar y algunas que por intuición pues tú crees que puedes acertar. En este caso, yo contestaría, si yo no tengo la seguridad ni de 50 preguntas, yo en este caso el riesgo mío sería entre 60 y 65 preguntas lo que yo contestaría. Como es lo óptimo, lo que debemos hacer, aunque cada uno, como decimos, que haga lo que crea conveniente, ¿vale? Esto es un consejo que yo doy y esto se ha sacado a través de pruebas anteriores. Lo más importante para mí en este caso, una vez que veamos el examen, que le voy a decir qué pauta debemos de seguir, saber identificar. Identificar las que me sé con seguridad, identificar cuáles son las que dudo, identificar las que no tengo ni idea. Y utilizar este caso por probabilidad. Contestar solo al principio, debemos contestar solamente las que estemos totalmente seguros. O sea, eliminar, no os frenéis, no os paréis en aquellas que yo no sepa o me queda trancado porque no sepa la respuesta en ese momento. No tendremos tiempo al final
y en ese tiempo lo utilizaremos para eso. Entonces, al principio, lo que vamos a hacer es contestar simplemente las que tengamos total seguridad. Luego, una vez que la hayamos contestado, recontamos las que sabemos. Y aquí vemos si son 60, como hemos dicho, si son 100, si son 75, si son 50, y a partir de ahí decidir. De ser inferior a 50-60, aquí hay que arriesgar, como hemos dicho, pero por favor, hay que arriesgar, pero con inteligencia, ¿vale? No a diestro y siniestro, sino dentro de esas dudas, no todas, es decir, no cojo todas esas 40, sino de esas 40, yo miro cuál por intuición puede ser que sean las que yo pueda contestar y que acierte, ¿vale? Si el número de preguntas que nosotros sabemos y que estamos casi seguros es 70-75, pues aquí olvidaros, no arriesguéis, quedaros con 70-75, ya que seguramente el resto va a ser ese 20%, 10%, 20% que son rebuscadas o que son difíciles de identificar porque son excesivamente específicas. Entonces, cuando tengo ese 70-75, lo que hago es ponerme a repasar esas preguntas y a ver si podemos deducir en ese tiempo alguna más que podamos contestar. ¿Cómo debemos empezar el examen? Sin nervios, está claro, ¿vale? Tenemos que, teniendo que lo que os acabo de decir en cuenta, que hay que ser súper inteligente a la hora de hacer este examen y sobre todo en lo que estudiar se refiere, que lo habéis hecho meses atrás y de poco sirve pues alterarse e intentar ponerse a repasar a última hora. Lo que quiero deciros es que cuando llegue la hora del examen, lo hecho está. Y yo ya mi preparación la tengo. Por favor, no os vayáis a poner como loco, a repasar y a volveros locos y esos nervios. Los nervios no van a valer de nada. Lo que necesitamos es relajarnos, que parece muy sencillo. Y que yo voy a dar técnicas de relajación que podéis utilizar. Además, un compañero de vosotros me lo ha solicitado. Vamos a utilizar miles de técnicas de relajación que existen. Para que, por favor, cuando llegue el día del examen, estar lo más tranquilo posible. Por supuesto, la primera pauta que tenemos que hacer en el examen es que hagáis caso al examinador, que parece una tontería, pero que en muchos casos esos nervios lo que hacen es que no estemos atentos a lo que nos estén diciendo. Por favor, leer muy detenidamente lo que se os está diciendo, es decir, las instrucciones. Prestar atención a lo que ellos explican, porque muchas veces os están explicando cosas, cada uno está metido en su mundo interior y después preguntamos, perdón, que esto no me he enterado. Así que dedicad toda vuestra atención a lo que os están contando, para no tener que volver a preguntar cosas que ya se os han explicado. Una vez que hayamos comenzado, ya sabéis, a contestar lo que sabemos con total seguridad en un principio. Y las que tengamos dudas, pues si os dejan preguntarlo, hacerle una señal en el cuadernillo, pero eso, preguntarlo antes, si os dejan escribir, para que cuando deis una primera vuelta, así es mucho más fácil identificar esas en las que teníamos un poco de duda y es ese riesgo en el que podemos asumir que hemos hablado antes. Así lo que estamos haciendo es recuperar tiempo, identificándolo mucho más rápido y eso, en esa segunda vuelta vamos directamente a esas preguntas, no tenemos que perder más tiempo. Hay que ser, como hemos dicho, inteligente, saber deducir cuáles son aquellas preguntas que son más asequibles, las que vamos a contestar seguro, que van a estar bien, cuáles son las que tienen una dificultad media y cuáles prácticamente van a ser imposibles porque tendríamos que ser expertos para contestar esas preguntas. Por lo tanto, es muy importante estar concentrados y saber identificar todas esas preguntas. Escuchar muy bien, atender a las explicaciones y leer muy bien las instrucciones. En más de algún caso se ha suspendido un examen porque se ha contestado en la plantilla como no se tenía que contestar y se han hecho cosas que no se podían hacer, ¿vale? Consejos para el examen y que yo creo que son muy importantes, que debemos hacer sobre todo los días previos. El día anterior al examen no quiero atracones, no quiero repasos, no quiero que hagáis nada. Como hemos dicho antes, aquí factor suerte, no creo que vaya el último día, se me vaya a encender a mí la bombilla y yo vaya a asimilar conocimientos que no he adquirido en un año. Es decir, que lo que quiero sería que descanséis, que no toquéis los apuntes,
y que no hagáis absolutamente nada. Y además me dedicaré a hablar con cada uno de vosotros a ver qué estáis haciendo y intentaré relajaros a cada uno de vosotros porque ya la suerte, como he dicho, está echada y estamos suficientemente preparados para superar la prueba. La mente es muy importante que descanse. La mente es poderosa, pero si la mente la tenemos agotada y estamos saturados de información y encima esos atracones que todos lo hemos hecho alguna vez cuando nos hemos presentado en un examen, normalmente suele dar peores resultados que buenos resultados. Si tenéis que preparar cosas, lo preparado todo el día antes. Eso os va a dar mucha tranquilidad, mucha calma. Así que todo lo que tengamos que preparar lo preparamos el día antes, no dejamos las cosas a última hora. La alimentación y el descanso en los días anteriores es súper importante. Todo eso va a hacer que nosotros vayamos con la energía y la fuerza suficiente para preparar, para afrontar el examen y para sacar el mejor resultado. Por favor, los nervios, como he dicho antes, los nervios tenemos que ir trabajándolo antes, no podemos poner a hacer la técnica de relajación el día antes del examen. Tenéis que ir utilizando técnicas de relajación desde ya, ir poniéndola en práctica, porque aunque sea media horita, sacaros media horita para ir practicando técnicas de relajación, que os digo que os va a venir absolutamente de lujo. Leer detenidamente, como he dicho, lo que se está diciendo en cada momento. El día de la prueba, por favor, no quiero que habléis entre vosotros, que os pongáis nerviosos entre vosotros. Cada uno, quiero que estéis aislados de los compañeros en cierto modo, porque normalmente cuando tú vas a un examen y hablas con esas personas, lo que hace es poneros nerviosos y crearos dudas entre unos y otros. Así que prefiero que ese día, pues cada uno esté en familia, con sus amigos y relajándose y utilizando cualquier técnica de relajación, pero no hablando entre nosotros. Seguramente hablaréis con los profesores, pero nada más. Hacer caso de las indicaciones, aparte de leer lo que os están diciendo, hacer caso de las indicaciones que os están dando. Si os dicen que no podéis escribir, ni hablar, ni preguntar, pues no hagáis ninguna de esas cosas. Lo siento, es que si es así, pues no podemos hacer más nada. A no ser que ellos vayan a decir que sí se puede preguntar algo. Pero si os han dicho que no podéis preguntar nada, chitón, aquí no se dice ni. Si acabáis con tiempo, si tenemos tiempo, hemos hecho el examen y nos sobra bastante tiempo, pues volver a repasarlo una y otra vez. Todo el tiempo que tengamos, nosotros lo repasamos. Y no levantéis la mirada y os pongáis a mirar lo que están haciendo otros, que eso también lo que hace es poneros también mucho más nerviosos. Tú te centras en tu examen, mira lo que estás haciendo y a repasar, que seguramente pues a lo mejor se te enciende una bombillita y te ayuda a contestar alguna de esas preguntas que entra de ese 20%. No vayáis a hablar con otro opositor que está más nervioso que vosotros. Si tenéis que hablar con alguien que tenga más templanza y que esté súper tranquilo y súper seguro de sí mismo. Pero vamos, ya os digo, el día del examen, antes del examen, yo no recomiendo para nada que habléis entre vosotros. Prefiero que no lo hagáis, la verdad. No seáis impuntuales. Yo siempre recomiendo a la gente que llegue con muchísimo tiempo porque esto da mucha serenidad, ya que además te adaptas al ambiente en el que tú vas a realizar tu examen. Esto es como cuando tú te pones a estudiar, si estudias cada día en un sitio que tú necesitas como un periodo de adaptación más largo para poder llegar a tu nivel de atentáximo, pues esto es igual, vosotros vais a llegar, si llegáis en punto, vais a ser como un jarro de agua fría. Por eso prefiero que lleguéis antes y que os adaptéis a la situación, os adaptéis al ambiente y eso os va a permitir que estéis mucho más relajados a la hora de hacer el examen. No vayáis a comenzar, por supuesto, el examen antes de que os lo indiquen, ni vayáis a poner el nombre antes. Esto parece tonterías, pero que esto ha pasado, son casos reales. Los nervios son muy malos. Todo os lo digo como lo estoy diciendo porque son casos reales y muchas veces quien aprueba en estas oposiciones ni es el más listo, ni el que sabe más, ni el que ha estudiado más, sino el que tiene todas estas cosas que parecen tonterías, pero que si todas estas pautas o todas estas cosas las tenemos en cuenta, se va a sacar mucho mayor rendimiento a la hora del examen y va a sacar muchísima mejor nota. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que estar concentrados en lo que tenemos que estar y nada más, que ellos
tenéis que estar pendiente de vosotros ese día, no tenemos que estar pendientes de nada más, por eso os he dicho que estéis en familia, que os relajéis y que no habléis con ningún otro opositor. Hablaréis conmigo si lo necesitáis, por supuesto. Un resumen de todo esto, como os he dicho, la inteligencia es lo más importante. No el más listo y el que más estudiado es el que va a aprobar. Tener en cuenta de esos casos que os he dicho, yo no contestaría en ningún caso esas 100 preguntas porque ahí estamos arriesgando muchísimo. Nosotros tenemos que saber identificar qué preguntas son las que estamos seguros y esas preguntas, según nosotros identifiquemos qué cantidad de preguntas son, nos recordaremos esos 5 casos que os he planteado y asumir el riesgo que sea más conveniente para yo poder conseguir un aprobado, porque no es el que más nota saca, sino que yo voy a pasar a la siguiente prueba si estoy apto en esa prueba. Con respecto a eso, hablé con un compañero hace poquito y me comentó que sí es verdad que los nervios a veces pues, no juegan una mala pasada y que necesitaba una serie de técnicas de relajación. A él le comenté una técnica muy básica, que solamente es una técnica relacionada con la respiración, que son las que mejor funcionan, que es una técnica 3-4-7, lo digo que funciona porque la he utilizado en un momento en el que yo me he encontrado más nerviosa, incluso la he utilizado para dormir, y nada más tiene que ver con el uso de la respiración. Sí que es verdad que al principio os va a costar trabajo, pero que si la hacéis, por ejemplo, cada noche 5 o 6 minutillos, os vais acostumbrando a utilizar la respiración. El 3-4-7 es el uso que tú haces la respiración. Es decir, yo cojo respiración durante 3 segundos, voy contando 3, en 4 lo tengo retenido y en 7 lo tengo que ir soltando. Parece una tontería, pero funciona. A mí me ha funcionado personalmente. Tengo un ejercicio de relajación que necesita mucha más preparación, mucha más uso, pero me pareció interesante, sobre todo cuando un día me encontré un poquito más estresado, como hemos tenido a un compañero que está un poquito más nervioso porque no podía entrenar. Y voy a ir incluyendo cada semana una técnica de relajación que podéis utilizarla pues, para esto y para todo. Sobre todo se suele utilizar esta técnica en periodos de tensión y estrés que suele ser muy de largos periodos. En este caso la posición, que sí que es verdad que es un proceso que es muy largo, que el resultado tarda en venir y a veces el resultado no es tan positivo como esperamos, pero por eso. Este ejercicio se puede hacer tanto sentado como de pie, o sea, como acostado. Ya cada uno que haga como quiera. Si vamos a hacerlo sentado, tenéis que dejar las piernas en ángulo recto y que ligeramente estén separadas y vais a apoyar los antebrazos en los muslos. Y la cabeza tiene que ir sobre el pecho, estando totalmente relajado, por supuesto. Si vais a estar acostados, pues ponéis las manos sobre el pecho o al lado de las piernas, también las piernas ligeramente separadas. Y en cada uno de los casos, pues utilizar una luz que sea cálida, que sea así bajita. Hay algunas personas que utilizan de esta relajante, si no tenéis ninguna, pues avisadme que yo os puedo dar alguna que tengo por ahí. Este ejercicio se llama ejercicio de relajación de Schultz. Vale, voy a ir diciendo las pautas y espero que alguno de vosotros lo utilicéis y ya me contáis. Yo también lo he utilizado y sí que es verdad que funciona. Tenéis que cerrar los ojos, intentar, por eso digo lo de la luz y la música, y solos, por supuesto, porque no hay nada que nos va a poder distraer. Y además no podéis abrir los ojos, tenéis que estar con los ojos cerrados. La técnica básicamente se basa en ir relajando poco a poco cada parte de tu cuerpo. No se centra en una parte total, sino que cada parte de tu cuerpo es la que se va a ir relajando. Tenemos que respirar profundamente, mantenemos el aire durante 5 segundos y te tienes que decir y repetir mentalmente a ti mismo: estoy completamente tranquilo y estoy totalmente relajado. Esto lo haces varias veces. Cuando tú ya te encuentres, tú lo vas a notar que estás totalmente tranquilo y relajado, pues fija tu mente, tienes que fijar la mente en tu pierna derecha, por ejemplo.
dejándola así floja, cada vez más floja y cada vez más relajada. Tómate el tiempo que necesites. Si te tienes que decirte a ti, tu pierna está completamente relajada. Así tienes que ir haciendo lo mismo con tu pierna izquierda, con tu abdomen, con el pecho y por último, cuando ya hayas hecho todas las partes de tu cuerpo, te centras en tu cara y en cada parte de tu cara. Una vez cuando ya hayáis conseguido relajar todo tu cuerpo, como hemos dicho, se basa en una relajación que va parte por parte del cuerpo, se tarda un poquito más, tienes que estar como unos 5 minutos disfrutando de esa relajación y no pensando en nada, sino estando totalmente tranquilo. Para salir de esa relajación, hay gente que consigue una relajación máxima y el cuerpo se queda totalmente flojo, pues haz una respiración profunda y empieza a abrir los dedos de las manos y a cerrarlo. Si quieres desperezar, pues desperezate y abre los ojos, ¿vale? Puede parecer una tontería, porque a algunos de vosotros pues, puede parecer una tontería la técnica, pero que funciona perfectamente. Y quiero que la utilicéis y que probéis y que me comentéis, ¿vale? Porque yo cada semana voy a ir introduciendo en las clases una técnica de relajación. Por lo tanto, en la próxima clase, como os he dicho, vamos a incluir una técnica de relajación, vamos a hacer un análisis de la entrevista que os propuse la semana pasada, con un compañero sí que me ha mandado el ejercicio, y además no voy a introducir mucha más teoría. En este caso quiero que me hagáis diferentes entrevistas, os pondré diferentes entrevistas que son y vosotros las tendréis que analizar. En la siguiente clase incluiremos otra técnica de relajación y el análisis de estas entrevistas. Pues nada, chicos, como os digo cada semana, que lo que necesitéis que os pongáis en contacto conmigo, si se os ocurre alguna idea, como a Agami, que se le ocurrió lo de las técnicas de relajación, que me lo digáis y yo lo incluyo en las clases. Que nada más, que enhorabuena al compañero, a Luis, que ha aprobado la parte física y que todos a tope, como os digo siempre, y utilizar el lenguaje mental para deciros que todos somos los mejores. Así que nada, hasta la próxima clase. Hasta luego, chicos.